Nosotros vamos a seguir hablando de las consecuencias de este conflicto que ya se extiende más allá de nuestra órbita terrestre, porque la Estación Espacial Internacional también ha tenido problemas. Vamos a conversar sobre esta arista junto a María Paz Ortiz, que nos va a explicar, bueno, de qué se trata, los problemas que está sufriendo esta estación. Hola, María Paz. Hola Mati, buenas tardes. Claro, la pregunta es un poco si estos problemas que están en la Tierra van a llegar o no a las estrellas. Y la verdad es que claro, la Estación Espacial Internacional ha sido un símbolo por mucho tiempo del trabajo de la colaboración de los países post-Guerra Fría, y ahora claro, está de alguna forma la pregunta, si se pone en riesgo o no. Y la verdad es que ya Estados Unidos ya ha sancionado por conflictos bélicos, a Rusia. En 2015 lo hicieron, y en ese momento no fue un problema de alguna forma para continuar las relaciones en el espacio. Ahora ya han habido consecuencias claras. Por ejemplo, este fin de semana Rusia, reaccionando a las sanciones estadounidenses, dijo no van a haber lanzamientos desde Guyana Francesa, que es un lugar donde despegan los Soyuz, que son estas naves espaciales rusas, y la verdad es que los más afectados son precisamente los europeos. La agencia europea depende 100% de alguna forma de los cohetes rusos, y ellos ya dijeron, hace unos pocos minutos durante la tarde, dijeron que el lanzamiento del primer rover europeo ya lo descartan de alguna forma, porque no podría hacerse entendiendo que está este conflicto sucediendo. En cambio, para Estados Unidos es distinto. ¿Por qué? Porque la agencia espacial que hizo Elon Musk, privado, cambió de alguna forma, reconfiguró y le dio la posibilidad a Estados Unidos de dejar de depender de los rusos. Como les decía, la relación que tienen lleva ya bastante tiempo. En 1975 se hizo esta primera misión conjunta, Apolo y Soyuz. Desde ahí que se creó una relación. Ya en 1998 por ahí se lanzó entonces la primera parte, el primer segmento de la estación espacial, que está a 400 kilómetros de altura. Es una construcción muy grande. Entonces, claro, y desde ahí, en este momento, por ejemplo, hay 4 astronautas estadounidenses, hay un alemán y 2 rusos. Lo que dicen los expertos es que, claro, no va a haber un conflicto en la propia estación espacial, de desatarse, por ejemplo, una guerra más grande, donde incluso se podría involucrar a Estados Unidos. Los astronautas sin duda van a llegar sin problemas a sus hogares, dicen, pero, claro, de aquí en adelante podría marcar precedentes importantes, sobre todo considerando que hace un tiempo ya Rusia está indicando que les convendría mucho más compartir espacio y compartir una estación con China, más que con Estados Unidos. La Estación Espacial Internacional hay colaboración de 15 países, 15 agencias internacionales. Vamos a ver, en este momento también hay una foto importante que te voy a explicar, Mati, por qué es tan relevante que Rusia y Estados Unidos estén en buenos términos. Mira, en la pantalla se ven 4 aletas grandes azules. Esas 4 aletas grandes tienen paneles solares. Ellas están controladas por Estados Unidos y proveen de electricidad a la estación espacial. Electricidad que, por ejemplo, no solo es para que tengas luz, pero además es muy importante para mantener con vida a los astronautas. En el otro extremo, en el centro de esta estación espacial, está el controlador, la propulsión de alguna forma de la estación, y eso está a cargo de Rusia. De ahí viene entonces esta amenaza. La semana pasada Estados Unidos dijo, bueno, nosotros vamos a terminar la exportación de tecnología de Rusia y con eso también vamos a afectar su programa espacial. La reacción de eso fue muy clara, fue a través de Twitter. Desde la misma agencia espacial, el director de la agencia espacial respondió que, claro, sin la propulsión de ellos va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil y que incluso podría caer la estación espacial. Dice, si bloqueas la cooperación con nosotros, quien salvará la Estación Espacial Internacional de caer a Estados Unidos o Europa, tendrían que caer estas 500 toneladas también en India o China. Quieren amenazarlos a ellos. Todos los riesgos son para ustedes. Fue, la verdad, cero paños fríos de parte de los rusos en ese momento. Tenemos también la cuña de Joe Biden, el presidente estadounidense, que de alguna forma desató todo este conflicto. Vamos a escucharla. Entre nuestras acciones y las de nuestros aliados, calculamos que lograremos cortar más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia. Esto degradará su industria aeroespacial y también su programa espacial.
Ahí estaba Mati, es Joe Biden el que inicia entonces esta serie de respuestas, ¿no? Que genera este hilo, es un hilo en Twitter que publicó durante el fin de semana el director de la agencia rusa. Después de eso, el fin de semana se detuvieron por completo entonces estos lanzamientos, de alguna forma la respuesta de Rusia, es decir, bueno, ustedes también nos necesitan, pero como te decía, para Estados Unidos no es tan necesario. En Twitter empezó incluso la especulación, ¿cómo podemos hacer que no se necesite de la propulsión rusa, decían? Y proponían, por ejemplo, un cohete de los que tiene Elon Musk, un Dragon, que ayudara entonces a mantener la estación. Los expertos, los astronautas y los astrónomos, pudimos hablar con ellos, nos explicaron un poco que tampoco es tan gráfico y tan rápido como si cae o no la estación. Dicen que demoraría años, por ejemplo, en caer, y caería muy pocos metros, sería muy controlado, y que por supuesto tampoco creen que esto vaya a escalar tanto. Vamos a escuchar a los expertos. La estación orbita a una altura media de 400 kilómetros sobre el nivel del mar y cada mes tiende a bajar, a caer hacia la Tierra en unos 2 kilómetros. Entonces, si no se hace nada para mantenerla en órbita, la estación caería hasta una altura de 300 kilómetros en aproximadamente 4 años y volvería a bajar hasta 200 kilómetros sobre el nivel del mar de altura media en 8 años más. Todavía muy alto para que sea un peligro inminente. El tema es que uno de los módulos de construcción rusa es el que se usa hoy para empujar periódicamente la estación hacia arriba y mantenerla en su órbita actual. Muchas misiones europeas se lanzan desde Guayana Francesa usando un lanzador ruso, la Soyuz, incluyendo el satélite en el que estoy trabajando. Entonces, eso significa que todos los satélites que utilizan este sistema tienen que ser repensados para que sean compatibles con un nuevo tipo de cohete que sea europeo. Ahí estaba entonces Sebastián, que es la última persona que veíamos en pantalla. Él es astronauta análogo, que para los que no saben todavía, que no han visto Futuro 360, es una persona que de alguna forma prueba misiones que serían en el espacio, pero desde la Tierra. Replican condiciones espaciales. Él ya está trabajando en este tipo de proyectos, incluso con la agencia europea. Entonces también él veía afectadas su propio trabajo. Decía, va a ser complejo. Como les decía, los más afectados de alguna forma son directamente la agencia europea, porque dice que no van a tener cómo lanzar satélites. Hay una serie de elementos que se están lanzando constantemente al espacio, y para eso ellos dependían mucho de la agencia rusa y también de sus cohetes. Como les decía, Estados Unidos de alguna forma se salva, y también quizás por eso también no tuvieron miedo en las sanciones. Ellos saben que de alguna forma ahora cuentan con este privado que es Elon Musk, con SpaceX, y que de alguna forma también los libera de esta compañía. Como les decía, el ideal y lo que está aprobado por la NASA y Estados Unidos es que a 2030 todavía siga funcionando la Estación Espacial Internacional, y ahí ya hay algo, un quiebre con Rusia, porque Rusia dice que se comprometen a ser parte solo hasta 2024. Puede que esta sea de alguna forma entonces la salida obligada, también que estaba esperando a lo mejor Rusia hace un tiempo para poder entonces juntar fuerzas con China. Como les decía también, China ha avanzado bastante en lo que es la exploración de Marte, van compitiendo muy a codo con Estados Unidos. Entonces podría ser esa alguna forma también de Rusia poder responder a este ataque de alguna forma hacia las estrellas, este ataque espacial. Y eso, la verdad es que vamos a estar muy al pendiente si se siguen de alguna forma también cancelando misiones. Eso también va a ser relevante para ver cómo se va a llevar a cabo este conflicto. Te decía, Mati, es lamentable también porque, como te contaba al inicio, este es un símbolo. La Estación Espacial Internacional es un símbolo de cooperación entre los países, y estaba post-Guerra Fría, y ahora la verdad es que se están cambiando un poco las relaciones, se está cambiando la configuración. Sin los rusos también hay que cambiar todo, ¿no? Todos van a tener no solamente en la Tierra, sino que también en el espacio. Claro. Eso se traslada al espacio. Bien sorprendente los alcances que está teniendo este conflicto.